Tiene que hacer la gestión, no soy nada. ¿Ok? Listo. Vamos. La semana pasada hemos hablado acerca de una introducción acerca de la patología bucal. ¿Cuál era el propósito? Relacionar la patología bucal con todas las áreas de odontología. La patología obviamente es súper importante, no solamente como curso, sino que se interrelaciona con todas las demás especialidades. Con cirugía, con ortodoncia, con operatoria, con periodoncia, con todas, para dar un mejor tratamiento. Saben que lo importante dentro de la odontología o de un buen tratamiento es un buen diagnóstico. ¿Qué es patología? Ya lo hemos mencionado la semana pasada en todos los conceptos que ustedes han brindado dentro de la presentación. ¿Qué es patología? El estudio de enfermedades, ver el origen, ver las consecuencias, el tratamiento, la evolución, demás. ¿Sí? Recordemos que Pierre Orchard, él fue el que se dedicó su vida más al estudio de patologías. Realizó un estudio completo sobre odontología, centrando su atención netamente en anatomía de la cavidad bucal, así como las patologías y los tratamientos que en ese momento pues existían. Pero no fue hasta 1950, 1948 que realmente se creó ya la American Board of Oral Pathology, que es la Sociedad Americana de Patología, dando más esfuerzos o más estudios netamente a esta especialidad. En 1960, con la creación de la Asociación Dental Americana, con la ADA, que fue establecida en 1840, también fue uno de los primeros pasos para que la patología ingresara dentro de la especialidad de odontología, ya como una especialidad pues certera y nueva. ¿Ya? Ahora, ¿qué hace la patología? La patología identifica las alteraciones y enfermedades localizadas no solamente en cavidad bucal, sino también en maxilar, en mandíbula y órganos dentarios. Ojo, recuerden que nosotros durante muchos años hemos sido catalogados solamente como dentistas. ¿Y dentistas solamente que ven? Dientes. Nosotros estamos en una escuela estudiando estomatología. ¿Qué estudia la estomatología? No solamente dientes, sino ve toda la cavidad bucal. Habíamos mencionado la semana pasada que existen 9 estructuras dentro de la cavidad bucal que nosotros debemos examinar. 8 antes de los dientes. ¿Cuáles son? Labios, carrillos, Paladar duro, paladar dura, paladar blando, orofaringe, encía, lengua, piso de boca, encías y dientes. Lo último que nosotros debemos ver en el paciente son los dientes. Y nos hemos mal acostumbrado a hacer lo primero que vemos, ¿no? ¿Qué es lo que comúnmente ocurre? Llega el paciente, se siente en el sillón, ¿no? Hacemos una historia muy rala y lo primero que hacemos es ver al paciente. ¿Qué tiene? A ver cuántas curaciones, cuántas restauraciones, si le voy a hacer ortodoncia, no le voy a hacer ortodoncia, pero nos olvidamos de todas las demás estructuras que también están dentro del sistema estomatognático, ¿no? Incluido también ADN, obviamente, ¿no? Interrelación con enfermedades sistémicas. ¿Qué enfermedades sistémicas están relacionadas con cavidad bucal? Diabetes, ya. ¿Cómo yo puedo visualizar en un paciente normal, común y silvestre, puedo detectar que el paciente tiene diabetes sin hacerle un examen de glucosa? Solamente en cavidad bucal. ¿Se puede? ¿Cuándo no puedo medir la sangre? Ya, sí, pero esas son preguntas que nosotros le hacemos al paciente, ¿no? Si usted se hace una herida, ¿cicatriza rápido o demora mucho en cicatrizar? No, demora, doctora, se demora aproximadamente 1 o 2 semanas. Es más, hace 2 meses tengo una herida en el pie que no sana, pero no me duele. Ya, esos son signos que me alertan de que un paciente puede tener diabetes. Pero, ¿y en cavidad bucal? Gingivitis, ya más o menos vamos por ahí. Una periodontitis, claro, una periodontitis, no solamente una periodontitis, sino también un agrandamiento de encías, que sería una hiperplasia gingival. Esos son signos claros de un paciente que tiene diabetes.
Ojo, sin tratamiento, obviamente, ¿no? Otra patología que esté relacionado con sistémico, que esté relacionado con cavidad bucal o condición del paciente. Leucemia. ¿Cómo yo puedo ver leucemia en cavidad bucal? No. ¿Cuál es una característica clara de la leucemia? Sangrado, ¿cierto? Sí, sangrado. Un paciente, por ejemplo, que tiene leucemia y no sabe, se golpea, está caminando, se golpea y al día siguiente toda la pierna está morada. Es más, se cepilla los dientes y empieza a sangrar. No para, son hemorragias constantes. En cavidad bucal, solamente con el simple hecho de cepillarse puede causar petequias, ¿no? Petequias son pequeños hematomas, son pequeños cúmulos de sangre dentro de cavidad bucal. Así es como yo puedo ver un paciente con leucemia, obviamente sin tratamiento. Ya, es algo, sí se puede, definitivamente. Pacientes, por ejemplo, que están en tratamiento de radioterapia o quimioterapia, también se puede ver. ¿Cómo se manifiesta? Con la serostomía. Pacientes no poseen saliva. ¿Y qué se le tiene que adicionar? ¿O qué se le tiene que recetar? Existe una marca conocida que es Vitis, que tiene saliva artificial que se llama Xerox. Esa saliva artificial se tiene que irrigar, es con un spray, y se le recomienda al paciente pues cada 3 veces al día, ¿no? O hasta 5 veces para que la cavidad bucal esté completamente hidratada. Entonces sí existen condiciones sistémicas que se van a manifestar en cavidad bucal. Dicen que los ojos no ven lo que no conocen. Los ojos no ven lo que no conocen. Y si ustedes no conocen, no saben, no lo van a ver, así esté frente a sus narices, no lo van a poder distinguir. Mientras ustedes tengan más lectura, sepan más de condiciones estomatológicas, entonces va a ser mucho más sencillo también el diagnóstico para ustedes. Investigación, diagnóstico usando exámenes clínicos, radiográficos, microscópicos y bioquímicos. Si bien es cierto, los ojos es lo primero que va a detectar alguna patología dentro de cavidad bucal, tus ojos no son pues Superman, no tienen visión de rayos X, no van a poder visualizar una lámina a 100X, 200X, 500X, no lo va a poder visualizar. Entonces, necesitamos de exámenes auxiliares para poder ayudarnos al momento del diagnóstico, ¿no? Les mencionaba, lo más importante para tener un buen tratamiento es un buen diagnóstico. ¿Cómo yo llego a un buen diagnóstico? Con una buena historia clínica. La historia clínica no solamente es preguntarle al paciente, ¿y cómo te llamas? ¿Y cuántos años tienes? ¿Y estás casado? ¿No estás casado? Eso es la primera parte, que sería anamnesis, ¿no? Pero recuerden que la historia clínica tiene muchas más partes que eso. ¿Qué es la historia clínica? Es un documento médico legal. Donde anotamos toda la información. Donde apuntamos toda la información del paciente. ¿Qué más? Nos ayuda en el diagnóstico. Nos ayuda el diagnóstico. Y el tratamiento. Nos defiende de algún problema legal, ¿no? ¿Qué más? Se registra todo lo que un paciente pueda tener, desde cómo llega a la consulta hasta lo que se observa en la calidad oral. Muy bien. No solamente lo que nos refiere el paciente, sino también todo lo que yo observo, todo lo que tus ojitos lindos, caribeños, los hechiceros pueden ver, ya. Todo eso tiene que estar registrado en la historia clínica. Todo tienes que registrarlo. ¿Por qué? Porque ocurren, ya ha pasado, ya hay antecedentes en el Perú, en el que el paciente llega a la consulta, ¿no? Dice, doctor, ¿sabe qué? Me duele mi diente, ya. Y a los 2 meses regresa y dice, doctor, el diente que usted me ha curado, me duele. Se ha hinchado, mire la cara, cómo está. Pero yo no he restaurado esa pieza. No, usted me ha restaurado, porque yo no voy a ningún otro lugar que no sea con usted. Y te juran y te perjuran y se arrodillan y te dicen, usted es el único que me ha tratado. Y muchas veces, no es por echarle tierra al paciente, pero muchas veces se olvida. Ya.
o no lo reconocen. Entonces usted puede sacar su historia clínica y diga, no, vea, usted, yo he hecho esos tratamientos, yo le restauré la pieza 1.6, la 2.6, pero nunca la 1.4. Es más, aquí están sus firmas por cada tratamiento que nosotros hemos realizado. Ay, doctor, disculpe, doctora, seguro ha sido el otro doctor. Entonces, la historia clínica es básica, es fundamental dentro de todo. Pero no solamente lo que nosotros recabamos del paciente, sino algunos análisis de laboratorio que quizá nosotros pidamos al momento de hacer tratamientos. Por ejemplo, para cirugías, es importante que a partir de los 35 años, pues al paciente se le pida, a los 25, de 25 a 35, se le pida pues glucosa, urea, creatinina para tener un buen diagnóstico y poder realizarle una buena cirugía. En el examen clínico, sus ojos hechiceros, lindos, caribeños, tienen que ver, tienen que evaluar todo, son 9 estructuras que nosotros tenemos que visualizar. Y obviamente el análisis radiográfico, que si bien es cierto, es un adicional, es un examen complementario, también nos ayuda al diagnóstico. ¿Es básico para el diagnóstico? Sí, en muchos casos. Ya, en muchos casos la radiografía es fundamental, pero también recuerda que todo esto está relacionado con la clínica. Todo está relacionado con tu clínica, ¿ya? No te puedes basar solamente en un examen radiográfico, un examen auxiliar para dar un buen diagnóstico. Todo está interconectado, todo está confluyendo, ¿ok? Listo. Entonces, tenemos la historia clínica, observación de las características clínicas del paciente, valoración, obviamente, de todos los estudios complementarios para que identificar lesiones potencialmente malignas en primeras etapas. Como mencionaba hace un momento, existen patologías que nosotros vamos a poder diagnosticar antes de que el médico pueda diagnosticarlo, solamente visualizando cavidad bucal. Es importante que ustedes entrenen a sus ojos, que vean cualquier tipo de lesión, cualquier tipo de anormalidad dentro de cavidad bucal para que lo puedan derivar. La semana pasada hablaba acerca de un caso conocido que sí se ha dado en Huancayo, que sí se ha dado en Perú. No queda en Huancayo. Chicos, un segundo. La semana pasada estábamos comentando, ¿no?, de que existen mensajes, pues, amarillistas, ¿no? Muere porque se extrajo la muela, ¿no? O sea, murió porque le hicieron una mala extracción, ¿no? Pero en realidad el fondo es, le sacaron la muela y le dio cáncer, ¿no? Y es de esos casos que ustedes me parece raro porque el último fue hace un año, creo, 2 años, que salió así, eso fue en Lima, si no me equivoco, fue por Coyique, ¿no? Decía, le extrajeron la muela y se murió. Entonces, eso no es que conlleve, ¿no? Sino existe mucho más atrás de todo eso. Si es que no se ha hecho un buen diagnóstico, pues llegamos a problemas legales, ¿no? Ahora, nosotros tomando una radiografía sí podemos valorar y podemos determinar que el paciente sí tenga enfermedades en primeras etapas. Si yo veo, por ejemplo, me mencionaba leucemia, si yo veo un paciente que se está cepillando los dientes y sangre demasiado, que no tiene una buena coagulación, veo sus exámenes de laboratorio, ¿cuánto es el valor de plaquetas? 500. 500. Dime un número. Dime un número. 3. Derecha, izquierda. Derecha. Tu derecha, mi derecha. Mi derecha. Tu derecha. 1, 2, 3. Valor de plaquetas. Dime otro número. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Plaquetas. ¿Sí? Valor normal de plaquetas. El valor normal, ¿no? Ya, hay cosas, chicos, que ustedes tienen que saber sí o sí. Que no pueden... 600. ¿No?
¿no? 500.000. ¿No? ¿No? De 150.000 a 400.000. De 150.000 a 400.000. Ustedes tienen que saber eso. Jamás, nunca en su vida tienen que olvidarse. Eso es algo que toda la vida tienen que verificar dentro de un hemograma. Si sus plaquetas están en 50.000, en 70.000, en 80.000, yo no puedo hacer nada. No le voy a poder hacer nada, ni una exodoncia simple. No, es imposible hacerlo. Entonces, solamente viendo sus exámenes de laboratorio, yo puedo decirle, obviamente tú no lo vas a diagnosticar, pero tú puedes aconsejar a tu paciente. ¿Qué le dices? ¿Sabe qué? Estos valores de sangre no están normal. Es mejor que te vayas a hacer una revisión al médico, ¿no? Que te saquen todo tu perfil, todo tu hemograma para determinar, ¿no? En sangre podemos ver muchísimas cosas. Leucocitos, valor de leucocitos. Es un poco más complicado, es de 6.000 a 10.000, depende mucho del laboratorio. En algunos va de 5.000 a 11.000. Ahora, ¿qué veo cuando hay leucocitos elevados? Si yo veo leucocitos elevados en un hemograma. Leucocitos elevados. ¿Qué son los leucocitos? ¿Células de defensa? Células de defensa. Ya, si mis leucocitos están elevados, ¿qué tengo? Buen sistema. ¿No? Si mis leucocitos están elevados, si mi sistema de defensa, hay más sistema de defensa en mi cuerpo, ¿qué tengo? Ya, podría, pero no, ya más o menos. Si tengo fiebre, ¿qué tengo? Si tengo fiebre, ¿qué tengo? En términos generales. Si tengo fiebre, ¿qué tengo? Infección, una infección bacteriana, ¿no? Si yo veo leucocitos elevados es porque tengo una infección. ¿En qué parte? No lo sé. ¿Dónde estábamos la infección? No sé. Entonces ahí viene mi clínica. ¿Qué veo? Doctor, ¿sabe qué? Tengo un dolor aquí en la fosa ilíaca derecha, no puedo caminar, estoy inapetente, tengo estreñimiento hace 3 días, tengo dolor, tengo fiebre, inapetencia. ¿Qué puede ser? Apendicitis. Y le hago el signo de psoas, ¿no? Que es presionar, el paciente está echado, presiono en la fosa ilíaca, suelto, y si hay dolor, apendicitis. Yo les comento, yo diagnostiqué la apendicitis de mi mamá hace muchos años. Recuerdo que mi mamá, bueno, mi hermano llegaba de Lyon, mi hermano radica allá, y estábamos en todo el ajetreo de, ay, hay que arreglar la casa, que arreglamos las habitaciones, porque llegaba toda su esposa. Ay, que sí, que no sé qué. Y llega un día, eran las 11, 12 de la noche después de haber salido del cine, y yo entro a su cuarto a verla, y digo, ¿cómo estás? Y me dice, ay, me duele. ¿Qué te duele? Me duele por aquí. Yo, ¿estás bien? No, de verdad me duele. A ver, gira. Y empezó a ocultar. Ojo, nosotros todos somos personal de salud y nosotros estamos entrenados para poder diagnosticar emergencias. Entonces, empiezo a hacer, ¿no?, palpación y le hago la palpación de psoas, ¿no?, que es de nuevo colocar la fosa ilíaca, el paciente está echado, palpo, presiono en la fosa ilíaca y suelto de golpe. Si hay mucho dolor, es apéndice. Obviamente que eso está acompañado con otros, ¿no? Inapetencia. El paciente con apéndice jamás va a querer comer. Inapetente. Si tienen dolor abdominal, inapetencia y dolor al caminar o al saltar con el pie derecho, apéndice. O sea, esos son signos claros, ¿okay? Entonces yo le escuché a mi mamá y dije, ¿sabes qué es apéndice? Vámonos, ahorita. Mi papá estaba todo. Papá, o sea, hay que llevarla, me la tengo que llevar, tiene apéndice. Mi mamá, imagínense la respuesta que me dio. No, estoy cansada, déjame dormir. Yo, mamá, no vas a despertar, necesitamos llevarte al hospital. No, yo mañana voy. Yo histérica, obviamente. Al día siguiente, yo esa vez estaba haciendo mis serums, yo hice mis serums en Concepción. Recuerdo que al día siguiente yo tenía que entrar a trabajar como a las 8 de la mañana y salía de mi casa a 7:30. Eran 7 de la mañana y mi mamá entra a mi cuarto y me dice, ¿sabes qué? Me siento mal, me voy al hospital. Le dije, yo te dije ayer te llevo. Ándale, dije, cualquier cosa me avisas. Yo esperé, pero dije, ojalá que no sea apéndice, ojalá que no sea, ¿no?, lo que estoy pensando.
Llego al centro de salud, pasaron 10 minutos y me llama el médico de mi mamá. ¿Sabes qué, Cintia? Tu mamá tiene un cuadro de apéndice. Entra a la sala. Y yo, entré donde la directora y dije, doctora, me voy. Vamos a operar a mi mamá, me voy. En ese momento cogí un auto, un taxi y regresamos a Cali. Lo operaron a las 7 de la noche. Porque lo operaron con un procedimiento que es la laparoscopía, ¿no? Entonces es un poco más sencillo. Lo bueno es que esa apéndice estaba aplastronada. ¿Qué quiere decir aplastronada? Que el apéndice como que se había aplastado y había girado un poco. Entonces no se había acumulado de heces. Esa, por ejemplo, es una de las mejores apendicitis que te podría dar, porque no tiene riesgo de que ésta se reviente. Si el apéndice, por ejemplo, está llena de pus, está llena de materia fecal, lo que hace es reventarse, se rompe y todo el abdomen lo llena de heces. ¿Qué tiene que hacer el cirujano en ese momento? Oye, pues no te hace un cortecito así chiquitito, nada estético, nada que se va a ver el bikini, nada, suácate, chuse. Desde casi el borde del esternón hasta el ombligo, ¿no? ¡Suá! ¿Y qué tienen que hacer? Sacarte todos tus órganos, ¿no? Sacar tu estómago, lo lavan, lo remojan, y te vuelven a meter. Eso es lo que tienen que hacer si todo está lleno de heces, todo está lleno de materia fecal. Tienen que, pues, limpiar todo y volverlo, ¿no? Eso ya es un proceso de peritonitis, ¿no? Entonces, ustedes, chicos, tienen la capacidad, deben tener los conocimientos para poder diagnosticar este tipo de patologías, de urgencia, de emergencia. Al momento de palpar en la parte donde dijiste. Fosa iliaca. Recuerden que el abdomen tiene 9 zonas. ¿Recuerdan? Sí. Que son hechas, ¿no? ¿Cómo es qué es esto? Flanco Derecho. Epigastrio. Flanco izquierdo. Flanco izquierdo. Fosa ilíaca antero. Ilíaca derecha. Fosas están acá. Fosa inguinal derecha, fosa inguinal izquierda. Hipo. Epi. Hipo no es arriba. Hipocondrio derecho, Tienen hipocondrio que izquierdo. repasar. ¿Ya? Tienen que repasar. No, perdón, es hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo, flanco derecho, flanco izquierdo. Me confundí. Hipocondrio, porque el hígado está en el hipocondrio derecho, ¿no? Y el vaso está en el hipocondrio izquierdo. Bien. Al momento de presionar o palpar, dijiste que aplastas y sueltas. Sí, o sea, ¿qué Al tiene que hacer? momento que aplastas, Presionas, pero o sea, presionas fuerte, 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 y cuando sacas es brusco, ¡pah! O sea, no lo sueltas despacito. y al momento de Ahí tiene que ver dolor. ¿Es duro o no? No, es que no ves si es duro o no, ves la reacción del paciente, si duele o no. O sea, no vas a palpar pues la pena. No la vas a palpar. Pero vas a ver la reacción del paciente, si hay dolor o no. O sea, hay obviamente estrategias para el diagnóstico. Recuerden que hay auscultación, percusión, palpación. ¿Sí? ¿Cómo ausculto? Con el estetoscopio. ¿Cómo percuto? Con los puños. ¿Cómo ausculto? Con la palma de las manos. ¿No? Entonces, eso ustedes han llevado en medicina, no, perdón, en diagnóstico, ¿verdad? Como que un diagnóstico, semiología, ¿no? ¿En algún curso que hayan visto Medicina. esto? ¿No? Medicina bucal. Medicina, pero en medicina llevan una medicina general y luego una medicina bucal. Entonces, ahí es donde se ve, ¿no? Más o menos eso, ¿sí? ¿No? Sí. Ya, pero bueno, en este curso vamos a hablar de varias cositas, y una es esta, es una de ellas, ¿ya? Otro caso, es más, ustedes van a aprender con los casos que pasen dentro de su familia. ¿Por qué yo aprendí todo eso? Porque los más patológicos nosotros, ¿ya? O sea, todas las patologías se deben saber nosotros. Entonces, la llegaron a operar, todo bien, todo ok, y mi papá 2 años antes había hecho un cuadro de peritonitis. O sea, él sí hizo peritonitis, ¿no? De él fue sus síntomas fueron totalmente diferentes. De él sí, inapetencia total, inapetencia estuvo como 2 días, no quería comer, estreñimiento también.
Cuando le sacamos análisis de sangre, sus leucocitos estaban literalmente volando, estaban en 30.000. Entonces, no solamente es la clínica, sino es la clínica. En algunos casos, en el caso de mi mamá solamente fue clínica. En el caso de mi papá fue clínica más exámenes de laboratorio. Entonces, todos los casos son distintos, son diferentes. Pero nosotros tenemos que seguir un protocolo, ¿no? Y lo ideal es que en todos se realice todo, ¿no? Para poder llegar a un diagnóstico. Ahora, en cavidad bucal, potencialmente malignas. Hablamos de un paciente, por ejemplo, yo le voy a hacer una cirugía. Llega con un su hemograma y en su hemograma tiene 50.000 de plaquetas. ¿Ustedes lo tocarían? No. 50.000. Y saben que el valor normal es de 150 a 400.000. ¿Le tocarían? No. Dicen, ¿sabe qué, señora? Señor, joven, señorita, lo que fuese, tiene que hacerse una evaluación. Definitivamente. No puedo tocarlo. Le coloco una aguja y va a empezar a sangrar. Y ya empieza a hacer su historia, ¿no? Si por ejemplo tiene con golpes, zamboratas y sangra generalmente, espontáneamente. Entonces el paciente lo tocas, se muere de hemorragia, es más, le colocas el explorador en la encía y sangra, de un hemorragismo. O sea, tienen que tener siempre presente de que tu paciente puede ser el más patológico posible. ¿Por qué nosotros nos protegemos tanto con guantes en centros de salud? Porque no sabemos qué tipo de paciente está llegando, no solamente al centro de salud, sino a nuestra consulta. El paciente puede tener VIH, puede tener hepatitis B, puede tener tuberculosis, puede tener, no sé, sífilis, puede tener un montón de patologías que no sabemos. ¿O tú sabes? No sabes. Tienes que ver tienes que pensar que eres el más patológico. ¿Para qué? Para que te puedas cuidar. Un caso chiquito. Yo estaba haciendo mi internado, esa vez el internado estomatológico lo hice, mi externado estomatológico lo hice aquí en el Centro de la Libertad. Les estoy hablando hace un uf de tiempo. No les voy a decir cuántos años, pero son un montón. Y estaba haciendo el internado y recuerden que en el área de odontología llegan todos, ¿no? O sea, todas las gestantes tienen que pasar por ahí. Entonces, yo estoy ahí, ¿no? Y llega la técnica y me dice, ¿sabe qué, doctora? Va a entrar una paciente código blanco. Y yo, ¿ya? Me dijo, ¿sabe qué es código blanco? Y yo, es paciente con VIH. ¿Ya? Paciente con VIH. Y dije, ya, ok. Es primigesta, ¿no? Bueno, ya dio a luz. La chica, bien guapa. Bien guapa, o sea, bien guapa. O sea, guapa. Tenía 17 años. Bien guapa. Guapa, o sea, de verdad, ¿ah? Chicas de que en mi época pues era pues difícil ver chicas guapas, ahora ya habemos más, ¿no? Pero aquella época pues veía chicas guapas, era diferente, distinta, ¿no? No, o sea, guapa, y era código blanco, y tenía 17 años, 17 años, y llegó a consulta, y obviamente lo tuvimos que tratar, no puedes hacer discriminación, ahí sí te demandan y ganan, porque en centro de salud no puede haber discriminación. Otro caso, hace unos meses estuve por Lima, esto es para conocimiento de todos, ¿no? Y aparte que ustedes lo saben, estuve por un mall, uno grande, no era el Yoka, y era Plaza Norte, no, Plaza Sur, Plaza Lima Sur, ¿ya? Por ahí, sí, ya. No sé dónde queda Villa María, quizá, no sé. Bueno, eso en un lugar populoso. Yo iba con el taxi, chicos, o sea, imagínense que esto de la universidad sea el mall, ¿ya? Toda la calle Giraldes, o sea, como 3 cuadras hacia abajo y 3 cuadras arriba, llenecito de chicas guapas, todas venezolanas, ¿ah? O sea, era invierno y todas pues con sus chorcitos, o sea, chicas pues dedicadas al oficio más antiguo del mundo, ¿no? Bien jovencitas,
yo las veía y de verdad, todos aquí parecíamos mayores que ella. Parecían de 14, 15 años, bonitas, buen cuerpo. Y yo le comento eso a mi hermano, ¿no? Mi hermano es médico. Me dije, ¿sabes qué? O sea, pero me sorprendió la cantidad de chicas. O sea, la prostitución ahí es increíble. O sea, tú ves cada puerta es un hostal. Es un hostal, es un hotel, pero cada puerta, o sea, ni siquiera hay una tiendita para que puedas comprar. No, o sea, todas las puertas ahí son hostales, son hoteles. ¿Cómo era? Sántricas. Y cuando conversaba con mi hermano y le comentaba esta situación, me dice, la prostitución en Lima ha aumentado pero abismalmente, o sea, se ha quintuplicado y muchas de ellas son código blanco. Recuerden que la prostitución ilegal lo que trae son mujeres que no tienen un carnet o una ficha sanitaria, porque las que se dedican y son formales, pues cada 3 meses creo, les hacen su VIH, les hacen sífilis, les hacen todos los exámenes para ver que estén sanas. Pero estas que son de prostitución clandestina, no se sabe, ¿no? ¿Y cuántas personas, cuántos parroquianos van y pues se contagian ahí, se contagian sin saber? No solamente eso, a sus familias. Otro caso, yo hacía mi internado hospitalario, sabes, yo lo hice en el Hospital del Carmen, cuando todavía era hospital con todas las especialidades, o sea, imagínense hace cuántos años. Y recuerdo que tenía una paciente, sí, pasábamos por varias áreas. Yo pasé por emergencia, pasé por emergencia, traumatocirugía, ginecología, pediatría y... ¿qué más pasé? Cirugía plástica. No, medicina. Y recuerdo que en ginecología, cuando vimos a una paciente, esa paciente tenía VPH, virus del papiloma humano. Y la chica era joven, 20 años, 21 años. Su pareja era policía. Y cuando nosotros le hicimos la historia clínica, nos decía que solamente ella había tenido una pareja sexual en su vida, que era su esposo, ¿no? Y su esposo es el que le había contagiado el VPH. Entonces, imagínense todo lo que puede ocurrir solamente por no ser cuidadosos, ¿no? Y eso en la actualidad era un tema mucho más dirigido a un tema de varones, ¿no? Actualmente no, todos. ¿Por qué? Porque no sabes si tu pareja, si estás en una relación sexual activa, no sabes si tu pareja pues tenga otras actividades, ¿no? O si ahora lo que se conoce con relaciones abiertas, no exclusivas, también pueden conllevar a otras circunstancias, ¿no? Pero ustedes que son jóvenes tienen que cuidarse, tienen que cuidar su cuerpo, su integridad, tienen que pensar. ¿Para qué es todo esto? Para que nosotros podamos ver tratamientos oportunos, ¿no? Hay un signo de cavidad bucal para el VIH, que es el sarcoma de Kaposi. Pero el sarcoma de Kaposi se ve en etapas finales del VIH. Finales del VIH. Entonces, si nosotros queremos hacer un buen tratamiento, un buen diagnóstico, para tener un tratamiento oportuno, obviamente una historia clínica es indispensable. Recuerden que lo más importante de todo tu tratamiento odontológico, ¿qué es? Tu diagnóstico. Si tienes un buen diagnóstico, tienes un buen tratamiento. Si no tienes un buen diagnóstico, no vas a saber qué hacer. ¿Qué haces? ¿Qué le das? Lo bombardeas. Le das antimicótico, antibacterial, antibiótico, antimicóticos, antifúngicos, le das todo. Si no sabes qué es. Pero si sabes qué es, sabes qué tratamiento te das. Dentro de cavidad bucal habíamos mencionado que existen 9 signos, ¿cierto? Ya, ¿cuál era primero? Labios.
Istmo De las fauces, o también conocido como Orofaringe. istmo de las fauces o Oro. orofaringe. Muy bien. Piso de bomba. Ya, son 9. Somos 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24. 24. Ya. Pares y algunos tríos. ¿Qué pasa? Entre 3, grupo de 3. Grupo de 3, ¿por qué? ¿Quién? Pares y algunos tríos. ¿Listo? Ya pues. Ok. Ya, ahorita. Yo les voy a asignar cada uno, por ejemplo, labios, cabello, ¿ya? No hay más que pares. ¿Quién quiere trío? Tiene que ser 9, ¿ah? Un trío de varones. Ya, pues, un trío. Un trío. Ya. Primer grupo, Vamos a orar. Cuando yo hable de labios, el grupo de labios me dice, ¿qué es todo lo que tengo que ver yo en labios? Ojo, no lo patológico, sino lo normal, ¿ya? Por ejemplo, digamos, yo voy a describir mi mano, ¿ya? Digamos, cuando yo escribo mi mano digo tiene 5 dedos, cada dedo está conformado por falanges, especial, etcétera, huesos, etcétera. Los que, exacto, color, ¿qué más tengo que ver? Si yo evalúo labios, ¿qué evalúo? ¿Qué tengo que ver? Todo. El ruido me va a tener que decir. Y así ustedes, por ejemplo, Ya, lengua. ¿qué es lo que yo voy a evaluar? Ya, chiquillos, lengua. ¿Qué tiene que tener? Lengua. Color. Carrillo, paladar duro, Humedad. cardos, encías, ¿Qué más? dientes, lengua. Ya está. 5 minutos, ¿está bien? ¿Limpieza también? Si es aburrido, ¿no? 10. ¿También? Ya, 10. No, Es 10. No, por eso, para pues, las donde 11. está ya. 20 a las 11, 10 a las 11. Entonces, Tus características, Mauri. generales. Termina. Entonces, ¿qué? Color, Tamaño, Tamaño. sus partes. las líneas. ¿Qué está buscando, compañero? Celular, la más busca. Hija. ¿Estás grabando la clase? Claro, pero. ¿Dónde lo vas a subir? Al you. ¿Al You? Al YouTube. Color rosa coral, ¿no? Lengua. ¿Cuál es cuál? Color rosa coral. Es unilar. ¿Cómo se dice? Mono. Uni. ¿Cómo? A ver, busca el término de uno. Ya. Unitario. Lengua. De unidad. ¿Estás sola? Sí, puedes adicionarte cualquier. Ya. Ya acá un cuarteto. Cuarteto. Se agregue. Acá un cuarteto. Daniela, un cuarteto. Daniel, aquí. Ven acá. Podemos. Sí se puede. Sí, dice. Un cuarteto. Y aquí comienza. ¿Qué? Y aquí comienza. Tú vas a dar la talla. Tú sí. ¿Qué te vas a hacer? Ya no está.
Ya, ahora es cuarteto. ¿no? Ahora es cuarteto. Ya, comienza a ver. Ya, característica. Color rosa, ¿no? Sí. El tamaño. ¿Qué más? Tamaño mediano, Mediano. húmedo. Sus partes, cara dorsal, punta, los costados. Ajá. Bordes laterales. Borde lateral. ¿Partes también? Base y punta de la lengua. Pero, Cara dorsal. color parte por parte, Sus partes entonces, también. Sus Ah, partes. yo te dicto ya. ¿qué es lo que ves? La lengua es uni, pero ahí te pela el término, ¿cuál es? ¿Cómo se denomina una unidad? ¿Cómo se llama? Rosa coral, tamaño mediano. Ya, la lengua es un tejido. Juanpe. ¿Sí? Claro, quiere que escribamos, ¿sí o no? Ya. Tejido, Muscular. muscular. Ya. Espérate, Uni. Unitario, Claro. ¿no? Unitario, sí, ¿no? Si veo labios, que Unitario. O sea, lo que vamos a evaluar, que voy a evaluar el labio. las partes. Unitaria. ¿Qué presenta? Ah, no, es lo que vamos a evaluar, dice. No, pero igual todas sus características. Dale, pues. Está bien, y al final pone Ya, tejido en la pulmonar lengua. unitario. Evaluamos la cara dorsal, punta de la lengua. Ya, entonces pongo evaluación de parte, ya pues, evaluación completa. En la evaluación, la cara dorsal, la Unitario. punta de la lengua. ¿Qué presenta? Evaluación, ¿Qué presenta? evaluación ya compadre. ¿Qué preséntate? Presenta nomás. Evaluación, Presenta base, Cara dorsal. base punta de la lengua, base, una cara dorsal, Punta de lengua y borde lateral. una cara ventral. Cara de ventral, acuerdo, ya. Punta Cara de la ventral o lengua, si no dorsales. cara dorsal es la superior y la cara ventral es la dorsal, de abajo. punta de la lengua y base, pues. Bordes laterales, Bordes, de color, ya. bordes laterales. Ya. ¿Qué más? De- Queda. Ajá, queda ahí. Ya, ¿qué es lo que se va a ver? Color, Ajá. textura. Color, color rosado coral, Ya sabe. Textura blanda. Claro. textura blanda, No está rígida. Textura blanda. color rosado coral, blando, mediano, Pero ese vea dependerá ya, mediano, grande y eso. mediano es lo normal. A lo normal, pero Ajá. eso depende ya de cada Húmedo. persona. ¿Verdad? ¿Cómo se ve en la lengua? Los. Textura blanda, es porque es blandito. Sí. Ya, pero es No es liso. tiene sus, ¿cómo se llama? No es liso, es rugoso, se podría decir. No, rugoso, no es duro, rugoso. Luego es áspero, ¿no? Ajá, y es duro. La lengua no es áspera. Como el gato, dice. Sus papilas tiene acá. ¿Cómo sería, güey? Hasta ver. La parte dorsal. Ya para la grabación ya. Características nomás, pues, en general. Sí, mis, ya. Mediano. Sí, mis. La derecha. Ya, mis, ya podemos empezar. ¿Sí? Empezamos, mis, con lengua. Está. Ya, a ver. Primero labios. Como nosotros hablamos acerca de cavidad bucal, tenemos que poner límites, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, los límites de cavidad bucal, en la parte anterior está limitado por los labios, en la parte posterior está limitado por la orofaringe, la parte superior está limitado por el paladar duro, blando, y la parte inferior está limitada por el piso de boca. Muy bien. Entonces, y por la parte lateral está limitado por los carros. ¿Que está constituido por qué músculo? El del soplo, ¿cómo se llama? Los que te ayudan, sí, sí, pasa. Los que te ayudan a hacer. El del soplo, ¿cómo se llama? Bucinador, ajá. El bucinador. Muy Se olvida una. listo. Entonces, labios. Grupo de labios. ¿Qué evalúa el labio? Vamos. Textura. Ya. Hemos dicho las partes de la. Ya, partes.
¿Sabes cómo se llama? Bermellón superior, inferior, arco Encontramos las de partes del labio acá en la parte central. Mira, ahí tienes un dibujo en el que tú puedes dibujar. ¿Yo puedo ir? Sí, claro. Corre. Tú mismo eres para explicar. Lo último que se anotó, pues. Membrana mucosa. Sí, reniega. Ya, sí. Vamos chicos, a ver. Encontramos el arco del cupido. Arco de Esto es el filtro. El arco de Cupido es este, ¿no? Tin, tin, tin. ¿No? Tin, tin, tin. Por eso es un arco. Por eso arco de Cupido. Ya. Filtro. Este es el vermellón superior. Vermellón del labio. Del labio superior. El Chico, las vermellón partes. Vermellón inferior. inferior. Muy bien. Y con las partes completas de la lengua. Para aumentarle. Una básica. Borde externo del vermellón inferior. Ya. Y este es el borde externo del vermellón superior. mira, chileando. Labio inferior, labio inferior, las comisuras. Ya. Surco, el surco. Y el tubérculo El labial. cálculo central. El surco también, el surco. Es esto, ¿no? Todo esto que está aquí, todo eso es el tubérculo del labio. Hay un surco también, Miss. Hay un surco en el labio inferior. Eso es, ajá. Surco del labio inferior. Jalada, mi Dori. Surco. Acá, Eso dice el profe de anatomía. Sí, el que está acá. Eso no. Allá arriba. En el labio inferior hay un surco al medio que divide los dos. Eso, ajá. Sí, está bien. Ya, está bien. Eso se llama la mosca. Listo, vamos. ¿Qué más? ¿Partes mis o...? ¿Qué más? Ya, ok, estas son las partes del labio que obviamente ustedes tienen que ver, ¿no? Labio superior, labio inferior, comisura labial, arco de Cupido, filtro, borde del labio superior, borde del labio inferior, tubérculo del labio. ¿Qué más? Uy, imágenes, Cholo. ¿Las cambié yo? Ya, vamos a identificar el examen clínico de los labios. Primero es el tamaño, se evalúa si es pequeño, mediano o grande. Ya, muy Y bien, luego sigue el tamaño. volumen, Ya. si son gruesos, medianos o delgados. Ya. Tercero es la hidratación, se evalúa si están hidratados o deshidratados. En el caso de deshidratación se hacen grietas en los labios. Ya, muy bien. El cuarto es el color. ¿El color? Los diversos colores de los labios son rosados, inclusive algunos todos, tienen marrones, Todos, varios. Ya. Si yo veo un labio así, ojo, imagínense que esto no es un labio, o sea, que no es pintalabio. Si yo veo un labio así, ¿qué me indica? Deshidratados, pero porque es de No. Un labio de este color, medio morado. Ah, el color. aumento de melanocitos. Así, morado. Ahí ahora. Falta de aire. Ya, falta de oxígeno. ¿Cómo se denomina? Cianótico. Es un paciente cianótico. Claro, pacientes que no reciben oxígeno, que los labios empiezan a ponerse morados, ¿no? Ya empieza a tener un labio cianótico. Obviamente, ojo, ¿no? Entonces lápiz labial, pero si fuera así, su color cianótico. Otra cosa, pacientes con soplos. Los pacientes de niños que tienen este color de labio son pacientes cianóticos que tienen soplos al corazón. Signo claro de pacientes con soplos al corazón. Vamos. Ya, y la quinta es la tonicidad. Tonicidad. Se evalúa si son hipertónicos, tónicos o hipotónicos. Muy bien. ¿Y cómo yo me doy cuenta que son hipertónicos? Los hipertónicos, cuando están en relajación, tienden a presionar sus labios de esta manera. Y los hipotónicos no logran cerrar los labios, tienen abiertos y se notan los dientes. Y los tónicos es cuando cierran normal y la Los hipotónicos, por ejemplo, tienen una característica que también se ve en el mentón, que se forma como una especie de piel de nuez, ¿no? Esa cáscara de nuez
porque quieren cerrar los labios, presionan tanto que al final el mentón es el que se varía en su textura, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Sí? Entonces, ¿qué vemos? Partes del labio y además vemos lesiones, ¿no? Por ejemplo, si existen cicatrices, si tiene quelitis angular, o sea, hay grietas a nivel de las comisuras, vemos el color, vemos además si es grande, ¿no? Me dijeron grande, pequeño, mediano, si el grosor del labio son delgados, son normales, son gruesos o medianos, ¿no? Listo. El arco de Cupido, el vermelho del labio, comisuras labiales, filtrum, línea blanca del labio, que es el borde exterior del labio, surco del filtrum. Recuerda que el filtrum son esas dos columnas que bajan de las fosas nasales, ¿no? Esas dos columnas, esos son los filtrums, ¿ya? Tubérculo central del labio, comisuras labiales, etcétera, etcétera. ¿Qué podemos observar? Quelitis, que son las grietas que están pues en las comisuras labiales. Herpes labial, eso también es parte de nuestra clase, si no me equivoco es la 7ª o 8ª clase, que vamos a hablar acerca del beso de la araña, ¿no? Ustedes muchas veces lo han conocido como el beso de la araña. Ya. No es el beso de la araña, ¿no? Sino el herpes labial. Lesiones pigmentadas, por ejemplo, podemos ver hematomas o podemos ver manchas melanocíticas, ¿no? Que son por mayor cantidad de los melanocitos. Angioma. El angioma generalmente se presenta cuando el paciente tiene algún tipo de reacción alérgica. Por ejemplo, yo no puedo comer, digamos, fresas, ¿no? Y como fresas y lo primero que se va a manifestar son las inflamación exagerada de los labios, ¿no? Por una reacción alérgica. El cáncer labial. Obviamente para llegar a este cáncer se ha tenido que tener pues otros estudios histológicos o una biopsia, ¿no? Una biopsia y estudios histológicos para llegar a este diagnóstico. Y la sífilis, que también se manifiesta en cavidad bucal. Muchas veces esta sífilis, y eso lo vamos a ver dentro de otras clases, va a comenzar con el chancro, ¿no? ¿El chancro? Sí, el chancro. Es una enfermedad de transmisión sexual. Ese chancro también puede ser llevado hasta boca o en manifestación bucal por algunas prácticas sexuales, ¿no? Ahora, característica de esta lesión es que no duele. Es una lesión grande, es una lesión pues abierta, sangrante y no duele. Y esta misma característica se va a formar en la parte íntima tanto del varón como de la mujer. Si padece de chancro, esta lesión está, pero no hay dolor. Ese es un signo claro de esta parte. ¿Qué más? A ver, ¿qué más podemos ver del labio? Del labio también podemos ver pues la parte interna del labio. ¿Qué veo en la parte interna del labio? No, es una membrana. Es una membrana nomás que cubre. Por eso cubre la lengua. Inflamación de glándulas, claro. Aquí vemos su mucosa, ¿no? Por ejemplo, si existen laceraciones, si existen lesiones, ¿no? ¿Qué veo? Si yo everto pues el labio, hago una erección al labio y yo lo dejo expuesto, ¿qué va a suceder con el labio? Se reseca. ¿Y qué más? ¿Y han visto que brotan a veces gotitas de saliva? Sí, esa es la función de las glándulas salivales menores. Entonces están funcionando. Recuerda que tenemos mucha cantidad de glándulas salivales menores dentro de toda la cavidad bucal. Y podemos ver, pues, aftas, ¿no? Lesiones. Aftas, o si no, esto es conocido como mucocelia. Eso también es parte de nuestro curso, ¿no? Mucocelia por traumatismo, porque le han mordido el labio o el paciente se ha mordido o porque tiene un tratamiento de ortodoncia que, digamos, el arco o el mismo bracket puede causar la lesión traumática, ¿no? Muy bien. ¿Sí? En caso de imagínate, en caso de mucocelia, si tiene alrededor de mucocelia tipo blanquitos, así tipo puntitos blanquitos hay alrededor. Ya. ¿Sí qué es?
Pero generalmente cuando se presenta el glucosele es el epitelio solamente aumentado de tamaño, porque hay un traumatismo que va a cortar el conducto externo de la glándula salival menor y va a producir que esto se acumule de saliva. Lo que pasa es que haciendo fotografías y lo ves para mi curso, agarré una bolita y tenías una bolita, pero alrededor tenía puntitos blanquitos, o sea, bastante de alrededor de esa. ¿De esta lesión? Sí. Pues una reacción sistémica, ¿no? Ahora vamos a ver qué puede ser. Te voy a dar la respuesta en un momento. Listo. Ok. ¿Qué vemos también en mucosa labial? Vamos a ver facilidad la arbolización capilar. Obviamente que esto corresponde a las glándulas salivales menores. Son las papilas. En el labio superior vamos a ver fondo de surco y frenillo. El frenillo puede ser alto, medio o bajo. Listo, en carrillos. Carrillos. Sí, doctor. Carrillos, ya. Encontramos el color rosa coral. Ya, color rosa coral de carrillos. ¿Qué más? Textura lisa. Textura lisa, Blanda. húmeda. Podemos ver la úvula. Carrillos. Ay, no, perdón. La inflamación de glándulas. Inflamación de glándulas. Ya. ¿Qué más veo? La hipo es en la boca. Están cubiertos por la piel, Ya. Por mucosa. interna, por una mucosa rosada, Ya. también es lisa, Ya. brillosa, húmeda, Ya. la cantidad de saliva. ¿Qué más veo? ¿Qué ves La- carrillos? ¿Por qué la- es importante visualizar carrillos? La línea alba, mis. Hace ratito, ¿no? Les hice con plagio. ¿Qué veo? Color. Gránulos de Fordyce. Doctora, ¿qué son los gránulos de Fordyce? Los gránulos Pelín de alba. Fordyce son unos puntitos amarillentos que se van a ubicar en toda la mucosa. Y esos puntitos blanquitos que tú veías, esos pueden ser los gránulos de Fordyce. Estos gránulos de Fordyce son como... Con este nombre, ¿verdad? son puntitos blanquecinos, es como si fuera grasita, Cierto. pero está ubicado en Otra mucosa. cosa, ¿Ya? anatomía. ¿Qué más veo? Línea alba. ¿Qué es la línea alba, chicas? Cuando la boca cierra, mis. A ver, Yo quiero La hablar. línea alba, delineación. está en la parte cuando morder y todo. ¿Te acuerdas de una rueda? ya. ¿Eso es la línea No, La línea oficial línea alba, claro. ¿Cómo es? Ok, la línea alba, la que está formada por la impresión de tus dientes. O sea, tus dientes tienen una impresión en tu carrillo y va a formar una línea aquí. Esa o la línea oficial es línea alba. Esa es la línea. En un paciente edéfilo, ¿ven línea alba? No. ¿Por qué? ¿Por qué no hay línea alba? Y la desembocadura del conducto de esteno. ¿Dónde está ubicada la desembocadura del conducto de esteno? A nivel de la primera y segunda molar. premolar? ¿Me dijiste? Primera y segunda molar. Primero. Superior. Sí, superior, a nivel de la primera y segunda, o sea, distal de la primera molar, mesial de la segunda molar, superior. Esta desembocadura del conducto de esteno tiene una carúncula, es decir, que tiene como una piel sobresalida, ¿no? Sí, es una carúncula. Yo puedo verificar, yo puedo hacer que la parótida, yo puedo verificar la función de la parótida. Sí, ¿Yo puedo mis. verificar cómo? Sí. Apretando en la zona puede salir ¿Apretando a quién? la carúncula. ¿Dónde está? ¿Carúncula? Ajá. No. Aprieta, sí. Y en realidad no, su nombre no es apretar, es ordeñar. ¿Qué vas a hacer? Ordeñar la parótida. Ordeñas la parótida y vas a ver cómo inmediatamente a través de esa carúncula se va a eliminar la saliva. ¿Qué tipo de saliva tiene la glándula parótida? Cerosa. Cerosa, muy bien. ¿Y por qué cerosa? Ahora, Espesa, mis. no está. Es un poco más Vida. espesa y es la que se encarga de la digestión de quién? De los alimentos. De los Alimentos. carbohidratos.
Ahí está la tealina y la milasa, ¿no? Es Es la un C, momento que X. todo lo que ustedes han estudiado antes, en histología, en embriología, ¿les sirve ahora? Ceroso. Pero como han pasado. Yo sí me acuerdo. Aquí están los gránulos de Fordyce, vean. Ah, Estos son los puntitos amarillos que les decía. Obviamente aquí se manifiesta, o sea, se muestra con mayor, se está más pronunciado. Las manchas de Koplik, ¿perdón? ¿Y eso aumenta el tamaño? No, generalmente puede aumentar en número, pero no de tamaño. Porque yo he visto más pequeñas. Sí, también, claro. Por eso, aumentan en número, se pueden aumentar en número, se pueden hacerse más. Pero de tamaño, no. Si aumenta de tamaño ya tenemos que verificar. ¿Qué es? Las manchas de Koplik y las leucoplasias, ¿no? Las manchas de Koplik que en realidad son manchas eritematosas, con lesiones blanquecinas al centro, con halo eritematoso. Y las leucoplasias que son lesiones blanquecinas, su nombre le dice leucoplasia, lesión blanquecina. Paladar duro. Paladar duro. Vamos, chicas. ¿Qué veo en paladar duro? Garrugas palatinas, también podemos, a ver. El paladar duro está formado por 4 huesos, que son 2 huesos maxilares y 2 palatinos. ¿Ya? También podemos ver que es de color rosa. También observamos Rosa coral. No rosa es un coral. rosa más coral. Ya, también podemos ver la textura, que es importante para poder observar si tiene limitación o algunas anomalías, ¿no? ¿Cómo se llama También la podemos, se encuentra entre las arcadas, Fungiformes. entre las arcadas dentarias y, la de abajo, ventral. y al momento de inspeccionar el paladar No, duro, se esta es la solicita al lengua. paciente que abra Es la lengua boca ahí. y La cara dorsal. abriendo la boca y Está en el piso, manteniendo ¿no? el cuello Ya. con la boca abierta. Ya. Ya. Está tapizado por una mucosa gruesa y sin mucosa. Exacto. Hiperkeratinizado, ¿no? O keratinizado, ortokeratinizado. ¿No? Súper duro, ¿no? Es duro, sí es duro. Ya, la línea media se presenta un rafe fibroso que termina en la pared anterior por la papila incisiva. Muy bien. ¿Qué más? Por ahí te faltó una. Las rugas palatinas. También se observa las rugas palatinas, ¿no? Muy bien. Papila incisal. ¿Qué es la papila incisal? ¿Qué sale por esa papila incisal? Para todos. Nervios nasopalatino. Muy bien, el nervio nasopalatino. Y si yo anestesio este nervio, ¿qué voy a anestesiar? De camino a canino. De canino a canino toda la mucosa palatina, ¿no? Muy bien. El rafe medio, ¿no? Que es la unión de los dos huesos palatinos. ¿Por qué es importante, por ejemplo, conocer el rafe medio? Por ejemplo, en los niños, nosotros podemos determinar si es que podremos hacer expansión palatina con expansores. Colocamos un tornillo, hacemos expansión para darle mayor espacio en la parte anterior. Entonces, por eso es importante conocer el rafe medio. Las rugas palatinas. Las rugas palatinas son como tu huella digital. Tal cual. No existen Otras iguales. otras rugas palatinas como las tuyas. Muchas veces este dato es el que nos va a ayudar al reconocimiento de cadáveres, ¿no? Si es que pues ha habido algún tipo de lesión, ha desaparecido, si el cuerpo está en estado de putrefacción, etcétera, etcétera, las rugas palatinas son las que nos ayudan a la identificación de estos. ¿Ya? ¿Qué es lo que podemos observar o alguna patología que vamos a observar en paladar? Los torus. Torus palatinus. El torus palatinus es un incremento del tejido óseo. Estos, por ejemplo, es una exostosis, ¿no? Estos tienen que ser verificados antes de realizar algún tipo de prótesis. Porque si la prótesis no tiene la forma de este torus, obviamente esa prótesis no va a funcionar. El paciente jamás se la va a poner. O puedo adaptar la prótesis a ese torus o podemos hacer una cirugía. O sea, se eleva, ¿no?, el paladar y se raspa, se corta todo ese torus.
¿no? Dependiendo obviamente de la extensión que este posee. ¿Ya? Muy bien, paladar blando. El paladar blando es la parte posterior muscular no ósea del techo de la boca. Está ubicada entre la cavidad oral y nasal. Presenta la cara oral y nasal. En la cara oral está cubierta por el epitelio escamoso estratificado no queratinizado con glándulas salivares secretores. La mucosa contiene pocas papilas gustativas y presenta un radio longitudinal en el línea media. Ya, hay algo interesante que mencionó. Dijo es no óseo, es decir que el paladar blando está conformado únicamente por músculos. Muy bien. A comparación del paladar duro. Es un tercio de la cavidad bucal. También presenta glándulas mucosas que lubrican la cavidad oral. El tejido muscular son aponeurosis. Está presente el tejido muscular y el color es rosáceo, es lisa y suave la superficie. La propuesta de una mucosa más fina. ¿Qué más ve en paladar blando? Hay algo que cuenta. Úvula. Sí, la úvula está dentro del paladar blando, porque después de la úvula ya viene orofaringe. Entonces, la úvula. ¿Qué tengo que ver en úvula, por ejemplo? Color, tonicidad. Tonicidad, muy bien. Tamaño. Tamaño. Si es corta, si es larga, si es única, si es bífida, ¿no? Porque también podrían haber úvulas bífidas. Si es vibrátil. ¿Cómo veo si es vibrátil? A la hora de ¿Y cómo hago eso? Con un bajalengua, con un espejo, presiono un poco la lengua y ya tiene que vibrar, ¿no? Muy bien. Hay otra estructura. Las fobias o fobiolas palatinas. ¿Por qué es importante conocer las fobias palatinas? La ubicación de estas fobias. Esa sí no conozco. ¿En qué curso lo vas a ver? En prótesis parcial y totales. Por ejemplo, estas fobias palatinas nos dan el límite del paladar duro con el paladar blando. Yo no puedo extenderme en la prótesis hasta las fobias palatinas. ¿Por qué? Recuerden que el paladar blando ya es vibrátil, ¿sí? Ya vibra. Entonces, si yo le hago la prótesis hasta las fobiolas, cuando el paciente hable, se le va a caer. Habla y se le cae. Entonces, por eso es importante conocer la posición de las fobiolas de las fobias palatinas, ¿no? Aquí está nuestra úvula. Nuestra úvula compuesto, como sus compañeros han mencionado, por mucosa, ¿no? No queratinizada. Úvula bífida. Úvula alargada. Una úvula súper larga. ¿No? Y bífida. Ya, isma de las fauces. Vamos, chicas. O orofaringe. La orofaringe se encuentra en la parte Mickey superior Mouse. de la boca. Consta por 3 partes, que es la base de la lengua, otra es el paladar blando y el otro es la sacudida. En la orofaringe también se puede evaluar lo que es la esto pues ayuda a respirar, a tragar, a hablar, a comer. Ya, Ok. Se evalúa también la humedad, porque la orofaringe produce la saliva, lo cual hace que la boca se mantenga húmeda. También se evalúa el color rosado. Rosa. Es un rosa más tenue que... No, perdón. Es
un rosa más intenso que el paladar duro. El paladar duro es un rosa coral, no es un rosa pálido. Mientras que ya el paladar blando y el istmo de las fauces es un rosado más oscuro, más rojo. ¿Por qué? Porque está más inervado. También se observa si existen lesiones. Sí existen lesiones. La serotonina, que es el agua que está seca. Claro, la disminución de la producción de saliva. Si hay Claro, si hay cambio a nivel de la ¿Ya? Ah, vivo, ¿no? Vale. Ahí explica, ¿ya? Solamente le indica las partes. ¿Ya? También si es que encontramos algunas infecciones, se le diagnostica como faringitis, lo cual provoca que la mucosa sea de color rojo, con un aspecto granuloso. Con un aspecto granuloso, claro que sí. Ahora, ¿sí? ¿Ahí? La orofaringe, como bien han mencionado sus compañeras, tiene 3 partes. Un pilar anterior, un pilar posterior y un contenido. ¿Quién es el pilar anterior? ¿Qué músculo? Palato gloso. Palato gloso, muy bien. ¿Y el pilar posterior? Palato faringio. Y el contenido, conocido como tonsilas o amígdalas, ¿no? Mira, aquí tonsilas o amígdalas. ¿Para qué sirven las amígdalas? Eso sí, no lo sé. ¿Qué es? Con la... ¿Para qué está? ¿Para nada? ¿Me lo sabes? ¿Para qué? Es una especie, a ver, en términos sencillos, es como una especie de colador. ¿Ya? Por ejemplo, si hay alguna bacteria que ingresa hacia nuestro organismo a través de las vías aéreas, la primera que va a estar afectada son amígdalas, antes de que llegue hacia nuestro sistema respiratorio. Entonces, esta es una especie de colador, o sea, por ahí se va a quedar atacado. Es un órgano que está relacionado con nuestro sistema inmunológico, súper relacionado con nuestro sistema inmunológico. Ahora, estas tonsilas o estas amígdalas pueden tener también grietas, y estas grietas pueden llenarse de sarro. ¿Ya? Pueden llenarse de sarro. Es por eso que al momento de la evaluación del istmo de las fauces tenemos que ver si estas tonsilas están con aumento de tamaño y si tienen algún tipo de contenido. Pueden también supurar. Si supura, están en un cuadro de amigdalitis, ¿no? Supurativa, y que tienen que recetar ahí antibiótico. ¿Sí? Listo. Pilar anterior, vean, pilar anterior. Palato Gloso. Pilar posterior. Palato Faringio. contenido. Amígdalas. ¿Listo? Vean. Así es como nosotros debemos verlo, ¿no? Pilar anterior, pilar posterior, y las amígdalas no se deben ver. No se deben ver. Solamente se van a ver si están con un proceso infeccioso. Miren cómo está. Eso se tiene que visualizar bien. Si es sarro, son cálculos amigdalianos, que lo que se hace es ingresar con a chorro de presión de agua para poder eliminarlos. Hay muchos pacientes que se quejan con halitosis. Doctora, tengo mal aliento, pero yo me cepillo los dientes, me cepillo la lengua, y la causa puede estar a nivel de amígdalas. Doctora, esto no parece ser sarro, parece que es pus. Entonces, si es pus, si es material purulento, entonces sí es un efecto bacteriano, ¿no? Ahí netamente antibiótico. Si no, tenemos que hacer una limpieza. Lengua. Alto que no. Ya, doctora. Lengua. La lengua es un tejido oscular unitario. Presenta base, cara superior, inferior, la punta de la lengua, los bordes linguales y la base de la lengua. Es de una textura blanda, mediana, húmeda, una membrana mucosa con pequeños nódulos de tejidos. Lo que vendría a ser la mucosa de la lengua serían lo que son las papilas.
la caliciforme, las foliadas, las filiformes y las fungiformes. Entonces, Las amígdalas linguales también. ¿Las qué? Amígdalas linguales. Las mis. amígdalas están en X. linguales. Linguales. Allá. Continúa. ¿Ya? Carúnculos linguales. Sí, Cara. que sí ¿Algo voy más? en partes. ¿Sí? ¿Vas a aumentar? Ya, yo les hago una pregunta. No, está ¿Cuál bien. es la Ya lo he dicho zona todo. del gusto de la lengua? ¿Dónde sienten los sabores? En la punta. En la punta, ¿ya? ¿Qué se siente en la Dulce. punta? Dulce. En las partes laterales es el salado y también el ácido. En la parte posterior donde se encuentran las papilas caliciformes es el amargo, ¿no? Amargo, muy bien. ¿Qué vemos en lengua? Coloración, movilidad, simetría y si se encuentran algún tipo de lesiones. Que tenemos diferentes tipos de papilas, ¿no? Tenemos papilas caliciformes que están ubicadas en la parte posterior en forma de D, entre unas 8 y unas 12. Tenemos las papilas fungiformes que son en forma de honguitos, las filiformes que son en forma de alfombra y las foliadas que en realidad en cavidad bucal de humanos no se puede observar de forma, no se observa. ¿Dónde ustedes pueden visualizar las foliadas? En el carnero o en los rumiantes. Cuando pidan su caldo de lengua, ¿ya? Van a ver la parte lateral de la lengua como unas especies de cosas circulares, ¿no? Esas son las papilas foliadas. A ver. Punta. Mis, las foliadas no tienen, creo que esa acción de detectar el gusto, ¿no? Las foliadas no tienen acción de protección. Por eso está ubicada en la cara lateral posterior, de protección normalmente en la parte posterior. ¿Qué es? Dulce. Dulce, salado, ácido, amargo y umami. ¿Cuál es el umami? El agrio. El mezclado. Filiforme, mis. Entre el dulce y el salado, más o menos, y el ácido. ¿Ya? Por ejemplo, el tomate tiene sabor umami. Ah, ya entendí. ¿El tomate es dulce? No, pero tampoco salado. Entonces, ese tomate es umami. Hace muchos años salió en las propagandas de Ajinomoto, si no me equivoco, no es la Cherry, ¿ah? Salió en las propagandas de Ajinomoto, dice sabor umami, realza el sabor de las comidas, ¿no? En realidad, este sabor umami o esta porción de la lengua y se intensifica, va a ayudar a que se intensifiquen los demás sabores. Es por eso que salió umami, va a intensificar. Por eso lo sienten más sabroso. El umami es el sabor sabroso. ¿Qué alteraciones nosotros podemos ver? Lenguas geográficas. Doctora, ¿cómo yo sé que es una lengua geográfica? Porque esta lengua geográfica cambia de posición. Vamos a ver zonas apapiladas y vamos a ver zonas con papilas. Ahora, si no me equivoco, el año pasado, ¿sí? Habían 3 niños, chiquitos, ratas, ¿no? 5 añitos que llegaron a consulta, todos, o sea, los 3 con su lengua geográfica. Ahora es más común ver. Ahora es mucho más común ver. Antes era un poco más complicado. Pero es muy común ver la lengua geográfica. Yo le decía, ¿tu lengua es geográfica? Sí, tengo mi lengua de mapa. Él me decía así, tengo mi lengua de mapa. Y característica de la lengua geográfica, muta, o sea, cambia. Rota. Puedes tener un día el mapa de Italia y mañana tienes el mapa de América del Sur y de acá a un mes GPS. Lengua vellosa. ¿Por qué se denomina el nombre? Por la coloración que existe entre las papilas. Lengua fisurada, también denominada lengua escrotal, por el parecido que tiene con esta superficie agrietada también. Agrietada, ¿no? Fisurada, la fisura puede ser muy profunda. En este tipo de pacientes, por ejemplo, es muy sensible porque hay zonas muy apapiladas. Entonces, cuando comen
ácido o picante, les puede llegar hasta doler. Es irritable. Lenguas bífidas, aprietada, mira, las fisuras son bien Son irritables. cándida, Albicans. para terminar, cándida, Albicans. Hongos. cándida. Cándida. ¿Cómo yo sé que es cándida y no es una leucoplasia? Porque la cándida, si más no me equivoco, es fácil de... Porque la cándida se respira, de raspar. Es claro, muy bien, es fácil de remover. Sí, En el momento de removerlo yo voy a tener una superficie roja, brillante, sangrante. Mientras que la saburra no, la saburra yo la elimino y no sangra. Lenguas líquidas. Wow, qué miedo. La lengua bífida es congénito o Chicos, un segundito para terminar. la lengua bífida es congénita, o sea, de nacimiento. En realidad no se han reportado casos de lenguas bífidas congénitas, pero sí hechas por medios estéticos. Ojo, estéticos. Guau, qué feo. Puede ser. Una lengua fisurada. Empiezo en la cara ventral de la lengua, que veo frenillo, Chicos, voy a ver guarden silencio. cálculas linguales, ¿ya? Cálculas. Veo las venas raninas Ajá, también. las venas Raninas. Listo, pieza de boca. El piso de boca presenta un color rosado pálido, tiene una textura lisa y es brillosa, humectada. Se presenta una forma de herradura. Está revestida. A ver, un ratito. A ver, el grupo de paladar duro y blando. ¿Qué mencionó su compañero? ¿De acuerdo? ¿Qué mencionó? ¿De qué está hablando? Chicos, ¿de qué está hablando? ¿Sí? ¿No? Es una cuestión de respeto. ¿Ya? El que está acá adelante, yo hablo, sus compañeros están hablando. Si no desean, y es más, les dije, terminamos y ustedes salen. No los voy a tener acá todo el tiempo. Solamente un momento. Ya, continúa por favor para terminar. Ella está revestida por un tejido. Presenta el frenillo lingual. En cada lado existen dos prominencias llamadas las carúnculas sublinguales, donde desembocan los conductos de las glándulas submaxilares. Y submaxilar y sublingual. Muy bien. ¿Se acuerdan cómo se llaman? ¿Se acuerdan cómo se llaman esas desembocaduras? Cuarto, muy bien. Y Cribino, no me acuerdo. Bartolini. Guardon Rilinus y Bartolini. Muy bien. Tenemos acá frenillo corto, vean. Esto también se ve muy común ahora en los pequeñitos, en los niños. Entonces, ¿y cómo yo puedo diagnosticar frenillo? Yo le pido, es más, ustedes también lo pueden hacer, tratar de llevar la punta de la lengua hacia la parte más posterior. Si ustedes no pueden y se hace esta forma acorazonada, entonces quiere decir que tienen frenillo lingual. Doctora, ¿se puede tratar? Por supuesto que sí. Simplemente se coloca anestesia y se hace una pequeña cirugía. Puede ser suave. Es una consulta. Es por eso que, bueno, he visto, ¿no? Hay niños que se lo ven. ¿Lo vean? Ajá. No, pero sí hay niños que no pueden pronunciar algunas palabras. Por ejemplo, la Ceseo. Tratamiento conjunto quirúrgico y con el terapeuta de lengua. Claro, por ejemplo, no pueden mencionar la R. La R es la consonante con más dificultad. A ver, un momentito. También, sí, pero ahí al tartamudeo se tiene que ver cuál es el origen de él. Puede ser psicológico, netamente psicológico, puede ser por algún motivo también el frenillo.
El diagnóstico del frenillo se da a muy temprana edad, puede ser al año, a los 2 años, si es que ustedes tienen ojos pues, de lince. Lo ideal es que el niño sea evaluado desde muy pequeño para poder evitar mayores consecuencias en adelante, ¿no? Ya, ese es uno. Y ahora existe pues una cantidad espectacular de tratamientos. Yo les comento que yo tengo una paciente con frenillo, pero no tiene ningún problema al momento del habla. Nada. O sea, tú le escuchas y habla normal. Eso también puede ser por un tema de estimulación. Ha sido muy estimulada desde muy pequeña y este frenillo no ha sido impedimento. Yo le sugerí que hiciéramos la cirugía, pero ha optado por no. Porque en realidad no tiene pues alguna molestia adicional. Listo. Hablaron de lengua, por ejemplo. Así tendría que ser la forma para poder traccionar la lengua y ver las papilas foliadas. En realidad no se ve, como les digo. Si ustedes quieren ver las papilas foliadas, el rumiante. Piso de boca, brillosa. Tenemos el frenillo lingual, tenemos la desembocadura de 2 conductos, ¿no? Perdón, tenemos, sí, de 2 conductos. La de la glándula submandibular y la de la sublingual, Bartolini y Bartolini. ¿Cómo yo puedo verificar la función de esas glándulas? Se ordeñan. Mencionaba tanto en las glándulas parótidas como también en las glándulas submaxilares y sublingual. Se ordeña, se estimula. Si ustedes empiezan a tocar ahora su parótida y la estimulan, la ordeñan, van a sentir que existe mayor flujo de saliva. Se ordeña y van a ver que sí existe, que va a salir más saliva. De ese lado no va a salir. Tanto las submaxulares como las sublinguales. Y se va ordeñando. Ya saben, ya se ordeña antes de... ¿Qué patología se puede ver en piso de boca? Las ránulas. ¿Por qué ránulas? Porque parece el abdomen de un batracio. Una rana. Eso también lo vamos a ver. Torus. Había torus maxilares, también existe torus mandibular, que son exostosis, ¿no? Aumento del tejido óseo. Carcinomas, por supuesto. Uno de los carcinomas más frecuentes dentro de cavidad bucal son de lengua y de piso de boca. Encía. Ya, vamos. ¿Puedo empezar? Claro que sí. También de la unidad gingiva es el tejido conectivo fibroso que está alrededor del cuello de los dientes y del hueso alveolar. Su función principal es la de soportar y mantener los dientes en su lugar. ¿Qué más? Con gol. Ya, vamos. Con castigo. Y en las partes podemos encontrar a la mucosa, a la encía adherida, a la encía maxilar libre y a la encía interrectal aproximada. Muy bien. ¿Qué veo? Y sí. Ya, su forma tiene que ser torneada, son húmedos, su color es rosado coral o pálido, no tiene que tener atracción gingival, sin sangrado, sin exudado, también sin inflamaciones, nada más. Eso, sin sangrado, sin exudado. Muy bien. ¿Qué tengo que ver? Que es un rosa coral, ¿no? Tenemos varios tipos de encía. Esta es la mucosa, la encía adherida, la encía libre y la encía interdental. ¿Qué tenemos que ver? Festón, ¿no? Festón, que no sea sangrante, que no esté edematizada, que tenga una forma de filo de cuchillo, ¿no? Forma de filo de cuchillo. Además, que la encía adherida tenga este aspecto de puntillado de cáscara de naranja. Si yo no veo ese puntillado, entonces quiere decir que existe una inflamación. Si la textura es completamente lisa, es ese signo de una gingivitis o una periodontitis, ¿no? Sí o sí. Muy bien. Vean, ¿no? Aumento de tamaño, de grosor, coloración mucho más rojiza, edematizada, sangrante. De hecho, si yo toco encía, sangra. No tiene esa conformación en filo de cuchillo.
Acá tengo, es más, esto se denomina una hiperplasia gingival, ¿no? Aumento del tamaño de la gingiva. Vamos, dientes. Ya mis bueno, el diente es la última estructura de la boca y lo que hemos encontrado es que está conformado por raíz, cuello y la corona. Y también cuando se forma el diente empieza de la corona hacia la raíz. Ya bueno, las estructuras del diente está el esmalte, la dentina, la pulpa, el cemento radicular, los ligamentos y el hueso. Ya. En el diente evaluamos la forma, el color, los diastemas, alteración de posición, facetas de desgaste, las zonas edéntulas y el rebote alveolar. Muy bien. También tenemos mis dientes temporales, permanentes, y también en cuestión de cavidad tenemos las mixtas también. Muy bien. ¿Cuántas piezas temporales hay? 32. Temporales. 20. 20, muy bien. 20 piezas temporales, 32 piezas permanentes, ¿no? Actualmente ya la cantidad de piezas ha disminuido, ¿no? Por el mismo hecho del tipo de alimentación que nosotros tenemos. En Caral, hace 3000 años antes de Cristo, en Lima, Caral, se han encontrado momias donde tenían hasta 4 molares. 4 molares, imagínense, y nosotros tenemos a las justas 2, porque la tercera está en mala posición, la tercera está impactada, semi-impactada, más que me tienen que hacer cirugía, ¿no? Sí. ¿Pero por qué? Es por el tipo de alimentación. Va a llegar un momento en la evolución, ojo, en la evolución del ser humano, que las terceras molares ya ni siquiera se van a formar. Actualmente ya existen pacientes que ya tienen agenesia de terceros molares, que ya no se ha formado ni siquiera el germen dental. ¿Qué vemos en dientes? El color, obviamente la forma y el número de piezas dentarias, cuántas están ausentes, cuántas no se han formado, así como acabo de mencionar, agenesia. ¿Y qué es lo que nosotros, cómo tenemos que evaluar la pieza dentaria? Se puede evaluar tanto la pieza dentaria y su estructura de soporte con una sonda, ¿no? Generalmente la Carolina del Sur. Esa sonda, Carolina del Norte. No, del Norte. Carolina del Norte. ¿Por qué? ¿Por qué se utiliza esa sonda periodontal? Por la medida que tiene. Es milimetrada, ¿no? Existían, en mi época, por ejemplo, existían las que eran por cada 3 milímetros, ¿no? Y se Las de la marcaban. OMS. En cambio ahora ya son pues totalmente milimetradas y es mucho más sencillo, ¿ya? Que tenemos que evaluar también a la percusión, por ejemplo, a la percusión horizontal y a la percusión vertical, si existe sangrado o no. Por ejemplo, yo tengo una pieza dentaria y la voy a percutir de forma vertical y me da dolor hacia la percusión vertical. ¿Qué me puede indicar eso? Afección en el ápice. Afección en el ápice, es decir, lesión a nivel periapical. Pero si es un absceso periapical, si yo hago una percusión horizontal y es positivo, Es en cámara pulpar. periodontal. Generalmente es lesión periodontal. Si es vertical, es netamente pulpar. Si es horizontal, es periodontal. Muy bien. Listo, vamos chicos.